Bienvenidos a su programa El grano de trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Apocalipsis capítulo 16. Mediante la gracia del Señor nos permita entender. Hasta aquí hemos ido avanzando. Por un periodo de 2 meses hemos estado compartiendo este libro. Un libro que, por cierto, no es fácil. No es fácil de poder entender. Para poder entender este libro es preciso, ¿no es cierto?, entender todos los libros anteriores de la Escritura para recurrir a ellos. Se nos dice, por ejemplo, que la semilla de muchas de las cosas que nosotros encontramos en el Apocalipsis, ¿verdad? Lo que fue sembrado en el Génesis, lo vemos cosechado en el Apocalipsis. Es decir, todo el propósito de Dios. A través de todas las Escrituras vemos la consumación de todas estas cosas en este libro. Como bien lo dijo el siervo, ¿verdad? Juan, el apóstol Juan dijo, ¿no es cierto?, la revelación de Jesucristo, de este Jesucristo en gloria, de este Jesucristo en poder y en majestad, no este Jesucristo que estuvo aquí en la tierra en humillación, sino que fue exaltado por la diestra del Padre. Hoy día Él es el Señor, hoy día Él es el Rey de Reyes, y ciertamente este libro nos muestra a Jesucristo viniendo en gloria a establecer sus juicios sobre esta tierra. Como hasta aquí lo que hemos leído nosotros, cualquiera podría decir, cualquiera podría pensar, cómo a mí se me habló de un Dios de amor, cómo a través de todo este libro de Apocalipsis se nos habla de un Dios severo haciendo justicia. Pues bien, Dios es verdad que Él es amor, pero aún por causa de su amor no puede Él pasar por alto su justicia. Por eso la cruz nos habla de estas dos cosas. Por eso la cruz de Cristo nos habla de estas dos expresiones. La cruz de Cristo es la máxima expresión del amor de Dios para con el hombre, pero también es la máxima expresión de la justicia. Es decir, todos nosotros, pecadores, no teníamos derecho al cielo, no teníamos derecho a la presencia de Dios. Pero por medio de Jesús, dice que Jesucristo es nuestra justicia. Y podemos hoy día entonces acercarnos con libertad a la presencia del Señor, acercarnos con confianza. Porque podemos saber que hubo uno que un día pagó por nosotros el precio de su vida, el precio de su sangre, para rescatarnos, para libertarnos, redimirnos. ¿Qué significa esa preciosa palabra? Volver a comprarnos, porque el hombre es creación de Dios. Pero el hombre fue usurpado por el diablo, por la herencia del pecado. Pero hemos sido comprados para Dios. Hemos vuelto nuestra vida a Dios. Y como dice el apóstol Pedro, dice, no fuimos comprados con oro ni con plata, ni con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. La sangre de Jesucristo es de un alto valor, es de un alto precio para el Padre. Gracias al Señor. Entonces podemos ver en este libro que el Señor, ¿no es cierto?, desde que Él viene y la iglesia va al encuentro del Señor, en el capítulo 3, ¿no es cierto?, la iglesia va al encuentro del Señor en las nubes. La iglesia ya no es más vista aquí en la tierra, sino en el cielo, dándonos testimonio de que la iglesia entonces el Señor la librará de los juicios terribles, tremendos, que han de venir sobre el mundo entero. Estamos nosotros ya en este capítulo 16, finalizando la segunda mitad de la tribulación y preparando entonces el establecimiento del reino aquí en la tierra, del reino del Señor Jesús, purificando a Israel, las naciones que aprenden el temor de Dios para entrar al reino milenial.
Estamos entonces en este capítulo 16 con las 7 copas de la ira de Dios, lo que vamos a leer. Dice el verso 1, capítulo 16, verso 1. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Nosotros podemos revisar, por ejemplo, en Deuteronomio 28, verso 35. Dice: te herirá Jehová con maligna póstula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. Luego podemos ver también Job, capítulo 2, verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Nosotros nos damos cuenta que una de las plagas, que de las 10 plagas, una de ellas, de las que mandó el Señor a Egipto, fueron heridas purulentas, es decir, heridas que producían una pus, un material hediondo. Y dice que esto, ¿no es cierto?, eran llagas que no podían ser curadas. Vemos también, ¿no es cierto?, en el Deuteronomio, lo que acabamos de leer, usted puede comparar después, ¿no es cierto?, este capítulo con la consecuencia de la obediencia. Y las consecuencias de la desobediencia son muchas más. Y entre una de las consecuencias de la desobediencia que Dios le señaló al pueblo que habría de acontecer a ellos si desobedecían al Señor, no nos olvidemos que ellos habían hecho un pacto con Dios de que habrían de guardar la ley. Y si ellos guardaban, dice que todas estas consecuencias de la bendición les habrían de alcanzar, es decir, para bien. Como dice, ¿verdad?, un proverbio, que en la obediencia está la ganancia, ¿no es cierto? Pero también nos muestra que si ellos desobedecían, las consecuencias de la desobediencia también les alcanzaría. ¿Acaso nosotros, hasta el día de hoy, nuestros ojos no ven que el hombre lo que siembra cosecha? Es decir, cuando un hombre o una mujer oye la palabra y la cree en su corazón y le abre su corazón a Jesús
y comienza a caminar en obediencia al Evangelio, a la palabra de verdad, recibiendo la obra del Espíritu Santo en su vida, ¿acaso esas consecuencias buenas, favorables, benefactoras, no comienzan a verse? Claro que sí. Comienza a verse la paz, el perdón, el gozo, la fortaleza. Pero también así, cuando se rechaza la palabra, cuando se rechaza el Evangelio, cuando se menosprecia el mensaje de salvación, también comienzan a verse las consecuencias de ese desprecio, de ese orgullo, de esa indiferencia. No nos olvidemos de esto. A Job le aconteció no por ser malo. Job era un hombre que tenía un tremendo testimonio delante de Dios. Varón recto, temeroso y apartado del mal, dijo Dios. Sin embargo, vemos que Dios decide probarlo y el maligno lo hiere con una úlcera, con unas heridas, unas llagas y una sarna que le cubrió desde la planta hasta la cabeza. Tal era la desesperación que se rascaba al sol con una teja y en el polvo. Qué terrible es esto. Pues bien, volviendo entonces a lo que hemos leído acá, dice que, antes de continuar debo señalar qué es lo que son las 7 copas. Las 7 copas contienen verdad, sangre, ira. Las 7 copas registradas en este capítulo, en este libro de Apocalipsis, las 7 copas es la expresión máxima de la ira de Dios en ese tiempo. Repito, la expresión máxima de la ira de Dios en ese tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Específicamente, en el tiempo de la gran tribulación se van a desatar estas copas. 7 ángeles con 7 copas en sus manos. En el Antiguo Testamento, las copas eran usadas en el tabernáculo, ¿no es cierto? El sacerdote entraba, el sumo sacerdote entraba con sangre. Con la sangre del sacrificio él entraba para purificar todas las cosas. Para nosotros, hoy día, hace 2000 años atrás, el Cordero de Dios derramó su sangre en la cruz para purificar nuestros corazones y para que hoy día podamos entrar con confianza a la presencia de Dios. Gloria al Señor. La sangre de Cristo es de un alto precio, es de un alto valor. Así también en ese tiempo, la sangre, estas copas que contengan esta sangre, en estas copas contenidas, esta sangre contenida en las copas, precisamente no nos hablan de redención, sino de juicio. Es la máxima expresión de la ira de Dios en ese tiempo. Y la primera, ¿no es cierto? La primera copa, ¿verdad? Como acabamos de leer, contenía una plaga que se derramará en ese tiempo. Una plaga de úlceras malignas. Es decir, cuando dice úlceras malignas y pestilentes, es decir, una montonera de infecciones y de bacterias que cubrirán la tierra y producirán enfermedades terribles a los hombres. Se quejarán, se revolcarán del dolor, dice la Escritura. Cuando uno tiene una pequeña herida, cuánto no duele, ¿verdad? Ellos tendrán en aquel tiempo grandes úlceras, heridas que darán un olor malo, ¿no es cierto? Darán esta pus en sus heridas. Pero dice la Escritura que ni aún así, quejándose de estas heridas abiertas, de estas úlceras, revolcándose del dolor, dice que ni aún así se arrepentirán y maldecirán a Dios. ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de la condición del corazón humano.
cómo es el corazón del hombre, ¿verdad? Nosotros somos dados a dejarnos engañar por lo que ven nuestros ojos, pero no podemos dejarnos llevar por una apariencia, por un rostro angelical, por una cara, no sé. Nos damos cuenta que en el tiempo lo que demuestra el hombre, lo que demuestra la mujer, no es lo que demuestra su rostro. La verdadera realidad está en el corazón. ¿Qué dice Jeremías? Porque perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor, que escudriña la mente y el corazón. No podemos hacerle caso al corazón. Debemos tener oído a la palabra de Dios. El verso de más abajo, por cierto, esta úlcera dice que vino a los que se habían dejado marcar por la bestia, a todos los hombres que no creyeron al mensaje de salvación, a la palabra. El verso 3 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El mar, no voy a decir que el mar representa al mundo, no estamos hablando en esa aplicación, en el sentido que el mar es una fuente de alimentación para una gran cantidad de gente en el mundo. También el mar es una fuente por el cual se desarrolla casi todo el comercio mundial, pasa por el mar. Los grandes barcos de un extremo a otro llevan, ¿no es cierto?, el comercio. Y en tercer lugar, vemos que también a quién no le gusta ir al mar y recibir esa brisa fresca, ¿no es cierto?, que refresca el alma y hasta adentro. En ese tiempo el mar no será una fuente de alimentación, sino que este segundo ángel que derramará esta copa, dice, el mar entero se convertirá en sangre. Allá en Egipto fue solo un río que se convirtió en sangre. Aquí será el mar entero. Es decir, el mar entero será una fuente de mortandad. Y esa brisa que refresca será una hediondez tremenda, que nadie querrá estar ahí. Qué tremendo es esto, en lo que se convertirá como parte del juicio que vendrá. Por lo tanto, si es afectado el mar, si sus seres vivos que habitan en el mar morirán, significa entonces que el comercio que se desarrolla por el mar también se verá afectado. El verso 4 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente el Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Qué tremendas proclamaciones son estas. Es decir, la fuente de las aguas, de agua dulce, los ríos, las vertientes y todo eso que es parte de la existencia humana. El hombre no puede vivir sin agua. Significa que este ángel que verterá esta copa dice que las aguas se contaminarán, ¿cierto? Y por lo tanto, si las aguas son contaminadas, no son bebestibles. Es decir, morirá otra gran cantidad de gente, animales también, que también, ¿no es cierto?, subsisten y dependen del agua.
No nos olvidemos que el río Nilo y las fuentes de agua fueron contaminadas para que ellos no pudieran tener su subsistencia. Y vemos que dice, el ángel de las aguas, dice. Es decir, no es el tema eso de hablarlo hoy, pero cómo nos damos cuenta que Dios tiene un orden angelical. Un pasaje cuando leíamos capítulos anteriores de Apocalipsis, decíamos que hay 4 ángeles sujetando los 4 extremos de la tierra, controlando los vientos de la tierra. Mire cómo es poderoso nuestro Dios. Un ángel, ¿verdad?, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Así también dice, hay un ángel que está a cargo de las aguas. Por cierto, un ángel de Dios. Y ese ángel de Dios que estaba a cargo de las aguas, él no argumentó porque las aguas fueron contaminadas, porque él estaba sujeto al Dios Todopoderoso. Y él, cuando vieron que el otro ángel vertió la copa sobre las aguas y fueron contaminadas, el ángel de las aguas, ¿qué dijo? Justo eres tú, Señor. Y dice, el que eras. ¿El que era cuándo? El que fue en la antigüedad y el que fue en el tiempo cuando la iglesia fue arrebatada. No nos olvidemos que este tiempo vuelvo a decirlo para que nos ubiquemos, estamos hablando en el tiempo final de la gran tribulación. Y que eres el santo, dice, porque has juzgado estas cosas. Dios es justo, lo dijimos al principio, Dios es un Dios de amor, pero dice la Escritura que Él es también fuego consumidor, ¿cierto? Y si Dios ha llegado hasta este punto, ha llegado hasta este tiempo, hasta este fin, para reaccionar así, es porque Él tuvo miles de siglos para prolongar su paciencia. Dice la Escritura que Él es paciente. Dice que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero aquí en este tiempo vemos los juicios del Señor por el menosprecio, por el orgullo, por la soberbia, porque los hombres menospreciaron el regalo que Dios ha dado a su Hijo. Y este mismo Hijo viene a juzgar. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, en los Hechos? Leamos el libro de los Hechos. Hechos capítulo 17. Esto lo dijo el apóstol Pablo cuando él predicó en Atenas. Dijo, 17 verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle resucitado de entre los muertos. ¿Qué nos dice esta palabra? Que el apóstol Pablo estaba predicando a este mismo Jesús que los judíos habían crucificado y que el Padre lo resucitó, y el Padre le dio todo el poder de hacer juicio al Hijo, como dice el Evangelio de Juan. Este mismo Hijo que murió para salvar, este mismo Hijo va a venir a juzgar a los que le despreciaron, a los que le tuvieron en menos, a los que rechazaron el mensaje de amor en la palabra. Volviendo acá entonces, en Apocalipsis, ¿no es cierto?, donde estamos, el verso 6 dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, dice, es decir, los que en el tiempo de la tribulación mueran por la causa del Señor, su sangre que clama justicia, dice, también tú le darás a beber, pues tú le darás a beber sangre, pues lo merecen. Es decir, el Señor en el tiempo de la tribulación, a todos aquellos que mataron a los santos y a los profetas con gran violencia y con gran ira, porque la tribulación
Y la gran tribulación va a ser un tiempo de violencia máxima. Un tiempo donde los pueblos y las generaciones estarán ávidos y sedientos de sangre. Y matar a alguien no se les dará nada. Por lo cual el Señor en ese tiempo también les pagará a ellos de la misma manera con la cual ellos mataron a los santos. Y otro ángel decía desde el altar: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Quién podrá atribuir injusticia a Dios después de haber conocido su bondad y su misericordia y su paciencia? Dice el incrédulo: no hay Dios. Bendito sea el Señor. Luego, el verso 8 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Qué notable es esto. Cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, que bastará que Dios, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Dios eliminara una sola capa de esas que cubren la tierra. ¿Y cómo sería la potencia de los rayos del sol? ¿Cuánta sabiduría hay cuando nosotros contemplamos la creación? Las 5 capas que envuelven la tierra, cada una de ellas está diseñada por Dios para proteger esta tierra y para que los rayos del sol no sean dañinos, sino beneficiosos para nosotros. Pues en ese tiempo, este mismo sol que ha sido benefactor de calor y de vida para la tierra, en aquel tiempo será causante de muerte, causante de dolor. ¿Por qué? Porque dice que el sol quemará de una manera tan intensa, calentará de una manera tan intensa, que los hombres morirán de calor. Y si más encima a esto le sumamos la sequía que habrá, ¿verdad?, por el calentamiento del sol. Y nótese, yo no estoy hablando aquí del punto de vista de que hablan los científicos, no, estamos hablando en la sabiduría de Dios. Dios no necesita calcular las ecuaciones de los hombres. Dios es sabio. Y si a eso le sumamos que si el calentamiento del sol va a derretir lo que quede de reserva de las montañas de hielo en los polos, ¿se imagina usted cómo aumentará el nivel del mar? Y todas las ciudades costeras entonces, por ende, van a desaparecer. Qué terribles son los juicios que vienen. Qué tremendos son los juicios que vendrán. Esto no es para tomarlo con liviandad. Esto no es para tomarlo con ligereza. Esto no es para decir, bueno, yo esto lo sé y no me da lo mismo. A un verdadero hijo de Dios no le puede dar lo mismo. Como lo he dicho otras veces, si bien es cierto, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, tenemos la certeza de que la iglesia no estará ya aquí en la tierra en ese tiempo. Sin embargo, nosotros no tenemos que dejar de clamar y de orar por los que van a creer, para que sean librados de ese tiempo. Un tiempo de angustia, un tiempo de dolor, un tiempo de aflicción que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas,
y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Nos damos cuenta, ¿verdad?, en este verso 10, que este quinto ángel derrama esta copa sobre el mismo trono de la bestia para atacar, para destruir. Y vemos que ellos son heridos, pero aún así, dice, se quejan del juicio que viene sobre ellos. Pero aún así, dice, no se arrepintieron. El verso 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Podemos ver nosotros Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. El verso 14. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Es decir, allá en Edén, cuando el Señor creó al hombre, ¿no es cierto?, y lo puso en el huerto de Edén, dice que de Edén salía un río. Y no nos olvidemos que un río, ¿no es cierto?, es sinónimo de vida, de fertilidad, sinónimo de bendición, porque por donde pasa el río, por donde pasa el agua, todo reverdece, todo surge a la vida. Pues bien, dice que este río que salía de Edén recorría toda la tierra y se repartía en 4 brazos. Y uno de estos 4 brazos era el Éufrates. El Éufrates se iniciaba en Turquía, Siria y terminaba en Irak. De hecho, se dice que el patriarca Abraham, ¿no es cierto?, Abraham, que es el hombre que Dios llamó, cuando Dios le llama a Abraham, dice que Abraham fue llamado de una tierra de idolatría, de Ur de los Caldeos, lo que hoy día es Irak o Babilonia. Y dice que de ahí fue llamado Abraham y le dijo Dios: vete de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, le dice, porque haré de ti una gran nación. ¿Y por qué se le llamó a Abraham el hebreo? Porque la palabra hebreo significa cruzador de ríos. Por lo tanto, dice que Abraham cruzó la gran inundación que se refiere al río Éufrates. Él cruzó para dejar atrás su tierra y para venir a Canaán, la tierra prometida, la tierra que Dios le dio. Bendito sea el Señor. Hemos dejado el mundo, aleluya, para ir a Cristo a los cielos, a nuestro encuentro. Gracias, Señor. Pues bien, nosotros vemos acá nuevamente, ¿no es cierto?, a este río Éufrates. Como dije yo, ¿no es cierto?, al principio de este compartir, al principio de este mensaje, que el libro de Génesis es conocido como el libro de las semillas, y en el Apocalipsis se nos ve la cosecha de esta semilla. Por ejemplo, se nos muestra allá, ¿no es cierto?, a esta serpiente, pero acá en Apocalipsis se nos muestra un dragón. Se nos muestra también a Adán y a Eva. Acá se nos muestra a Cristo y la iglesia. Y así, vemos, ¿no es cierto?, entonces, que este río Éufrates, que fue un motivo de bendición, era uno de los 4 brazos de este gran río que salía del Edén y que recorría toda la tierra. Se dice que el Éufrates es el límite entre las 2 culturas, entre Oriente y Occidente.
Por lo tanto, en este tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, dice que esta copa que fue derramada sobre este gran río, dice que hará que este río se seque. Este es un río que tiene casi 3.000 kilómetros de largo. Se caracteriza por ser profundo. Sin embargo, en ese tiempo, dice que este río se secará. ¿Y por qué se secará? Porque uno de los ángeles, el sexto ángel, derrama la copa allí, hace que este río se seque. Pero ¿con qué propósito se seca este río? Para preparar el camino de este gran ejército que entrará a Jerusalén para venir a derrotar, para venir a atormentar al pueblo de Dios. Un gran ejército poderoso se dice que viene de allí. Posiblemente se dice que vienen los orientales, los de más allá. ¿Por qué se está acumulando tanta arma, ¿no es cierto? Estos grandes países que están allá, porque vendrán para hacer guerra contra el pueblo de Dios. Dice después el verso 13: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas. Mire, ¿qué tenemos aquí nosotros? Tenemos, ¿no es cierto?, el gran dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Qué es esto sino una imitación de la Trinidad? Pero esta es una imitación malévola, perversa. El diablo, ¿no es cierto?, el anticristo y el falso profeta. Una imitación de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esta es una Trinidad maligna, es decir, estos poderes infernales, estos poderes del infierno, ¿no es cierto?, actuarán en aquel tiempo al unísono, como una sola persona, como un solo poder maligno, para tener que atacar al pueblo de Dios, para tener que atemorizar al pueblo de Dios. Y dice el verso 14: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, dice, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta gran batalla o esta gran guerra que es conocida, ¿no es cierto?, esta es la batalla del Armagedón, que se realizará en el valle del Meguido. Grandes generales a través de la historia han librado batalla en ese lugar. Grandes hombres entendidos en batalla han dicho que ese es un lugar apto para la guerra. Pues bien, en ese lugar se librará esta gran batalla. Y dice que estos demonios que salen, ¿verdad?, saldrán a alentar a los gobernantes de las naciones para prepararlos para la guerra. Porque se despertará un odio tremendo hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo escogido, es decir, hacia Israel. Y querrán ir a exterminarlos de la tierra. Querrán ir a borrarlos de la tierra. Una extensión tremenda, un gran ejército. Millones y millones de hombres, de armas, soldados, preparados para la guerra, entrarán, cruzarán este río. Es decir, en este momento ese río sirve como un límite, pero dice que se secará el gran río Éufrates, preparando y facilitando el camino para este ejército, para este gran ejército que entrará en aquel tiempo para prepararse para la gran batalla, la batalla de Armagedón. Por lo tanto, el verso
15 dice, he aquí, dice, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es decir, Él alienta a su pueblo terrenal, a Israel, para que ellos despierten, para que ellos no sean sorprendidos. Nosotros sabemos que hoy día una nación poderosa protege a Israel, le ha prestado su protección, su apoyo, ¿no es cierto? Esa nación es Estados Unidos. Pero nosotros vemos que en aquel tiempo no habrá ningún pueblo que le esté apoyando, ninguna nación que le esté apoyando, ¿no es cierto? Vemos este mismo gobernante de Estados Unidos como entre sus medidas él hizo, ¿no es cierto?, apoyar a Israel. Pero no vemos que los próximos gobernantes que vengan tengan en su agenda la preocupación de apoyar a Israel. Pero vemos finalmente que en ese tiempo Israel será sitiado por un gran ejército. Las naciones vendrán para hacerle guerra. ¿Quién ayudará a Israel? Y dice el Salmo 121, leámoslo. Dice Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En aquel día, cuando Israel no tenga, ¿verdad?, una nación poderosa que le ayude, en aquel día será tan grande, ¿verdad?, la cantidad de soldados de las naciones que entrarán para hacer guerra y para exterminar a la nación santa de Dios, que Israel no tendrá más remedio que invocar este salmo, que invocar a Dios, y proclamarán a Dios de todo su corazón y dirán: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice: no se dormirá el que te guarda, no se dormirá el que guarda a Israel. Aunque Israel todavía, ¿no es cierto?, está en una rebeldía en contra del Señor y no creen que Él es el Mesías, en el tiempo final ellos le invocarán, ellos le clamarán, y Él oirá a su pueblo y le salvará, porque Él no ha despreciado a su pueblo. Bendito es el nombre del Señor. Después dice el capítulo 17, dice: el séptimo ángel, dice, derramó su copa por el aire, dice, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Repito, hecho está. Vamos a ver Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19. El versículo
30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mire, cómo llama la atención que nuestro amado Señor, en las horas previas de entregar su espíritu, antes de hacerlo y después de sufrir por largas horas de agonía y en la cruz, Él dijo: Padre, todo consumado es. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor Jesús con esa expresión? Él estaba manifestando a aquel que lo envió, que es Dios el Padre, que la redención había sido efectuada, que la redención ya fue realizada, porque Él, como el Cordero de Dios, entregó su vida para pagar el precio y para quitar el pecado del hombre. Bendito sea el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La redención ya fue pagada a precio de su sangre en la cruz. Por lo tanto, dice que todo fue consumado. Y cuando Jesucristo venga ahora en su segunda venida, Él ya no vendrá más en relación con el pecado, porque Jesucristo murió una vez y para siempre por nuestros pecados. Gloria al Señor. Y en esta expresión que tenemos acá, ¿no es cierto?, que acabamos de leer en el verso 17, ¿verdad?, de Apocalipsis 15, nos dice que salió una gran voz del templo, del trono, diciendo: hecho está, hecho está. ¿Qué significa eso? Es la voz de Jesús, es la voz del Señor, que después que se derraman las siete copas con su ira, sale una voz que proclama y dice: la justicia ha sido realizada, la maldad ha sido castigada, los juicios han venido sobre este mundo. ¿Puede pensar usted el caos en el cual se encontrará la tierra? Qué terrible, qué tremendo. Después que termine la batalla de Armagedón, dice que por 7 meses estarán ahí amontonados los cuerpos de la montonera de soldados que morirán. Habrá una montonera de material bélico, armas, que se convertirá, dice, en herramientas de arado que servirán para el reino milenial. Es decir, se amontonarán las aves de rapiña para comer esos cuerpos que por 7 meses estarán amontonados. Qué tremendo es eso. El Señor vendrá a libertar a su pueblo en esta batalla. El Señor vendrá con sus santos ángeles, es decir, será una batalla del cielo contra, ¿verdad?, los demonios de esta tierra, representados también en esos ejércitos del mundo que vendrán a hacerle guerra al pueblo de Dios. El pueblo de Dios invocará al nombre del Señor, diciendo: mi socorro ya no vendrá de otra nación, sino mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque no se dormirá el que guarda a Israel. Bendito sea el Señor. Por eso dice: hecho está, hecho está. La justicia de Dios fue realizada. El castigo al soberbio fue efectuado. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo, qué grande, qué poderoso es esto. El verso 18 dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos. ¿Acaso estos relámpagos, estas voces y estos truenos no son la voz potente de Dios que repercute en el cielo y en la tierra? Gloria a Dios. Y dice: y hubo un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande, dice, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Un terremoto tremendo, algo, ¿cómo se puede llamar?
Tiene un nombre eso. No recuerdo en este momento. Un cataclismo, eso es. Un gran cataclismo, es decir, más que un terremoto que nosotros estamos acostumbrados a ver, un cataclismo, dice. Y dice que dividirá, el verso 19, dividirá en 3 partes a Jerusalén, con gran poder. También este terremoto será sentido en gran parte de las naciones de esta tierra. Y como consecuencia dice que la Gran Babilonia caerá. ¿A qué se refiere con la Gran Babilonia? Que en los capítulos posteriores vamos a ir hablando de ella. Dice que esta Gran Babilonia se refiere a todo el sistema religioso mundano y a todo el sistema a toda la economía como un gran sistema. Todo esto caerá por causa de este gran movimiento, por causa de lo que viene caerá. Es decir, para que se establezca algo nuevo hay que derribar lo antiguo. ¿Cuál es lo nuevo? El reino milenial. El rey viniendo a reinar con su reino de 1000 años de paz aquí en la tierra. Y luego dice, y toda isla, dice, huyó y los montes no fueron hallados. ¿Qué significa eso? Que el mapa geográfico de la tierra cambiará. Las grandes islas, pequeños, grandes que están, ¿no es cierto?, dispersadas por este continente, no se hallarán en su misma ubicación, serán desplazadas. Por eso dice, hasta las islas huirán de la presencia del que viene. Bendito es el Señor. ¿Y quién es el que viene? Jesús, el Hijo de Dios. Como dice una expresión, así dice, como sale el rayo en el oriente y se muestra el occidente, así ha de ser la venida del Hijo del Hombre, viniendo con poder y gloria y majestad. Bendito es el nombre del Señor, porque solo el Señor es la respuesta, porque solo en Jesús hay verdadera paz, porque solo en Jesús hay verdadera justicia. Y dice después finalmente el verso 21, dice... Verso 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¡Qué tremendo! Es decir, finalmente, uno puede darse cuenta de que cuando llueve en una forma abundante y copiosa, caen granizos que han podido utilizar algunos vidrios, ¿verdad? Pero aún siguen siendo pequeños. Pero estos granizos que se describen aquí en el tiempo de la gran tribulación, puntualmente en el tiempo final de la gran tribulación, dice que serán como el peso de un talento. Esto es equivalente en las escrituras como a 35 kilos. Imagínese, un solo granizo de 35 kilos. ¿Puede usted imaginarse eso? Sobre donde caiga, destruirá. Destrucción, ruina, catástrofe. Pero aún así, al haber todo esto, nosotros pudiéramos pensar de que con gran temor, imagínese cayendo una lluvia de piedras sobre su casa. Usted siente que el cielo se le vendría encima, ¿verdad? Pero aún dice que ni aún así estos hombres se arrepentirán. Y por el contrario, dice que maldecirán a Dios y le echarán toda la culpa a Dios. Pues bien, no importa que en ese tiempo culpen a Dios, porque ciertamente Dios es justo. Y eso es parte de la justicia que Dios hará en ese tiempo, por causa de la soberbia, por causa de la maldad, por causa del orgullo que hay en el corazón del hombre. Bendito es el nombre del Señor. Finalmente, podemos ver Mateo 24.
Dice Mateo 24, verso 30. Entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque aún es tan tremendo. Nuestras palabras son pocas para describir lo que allí acontecerá. Nuestras palabras no alcanzan a reproducir lo tremendo que allí acontecerá. Pero aún dice la Escritura que si esos días no fueren acortados, me refiero al día de la tribulación y de la gran tribulación, si esos días no fueren acortados, ¿quién sería salvo? Ciertamente en esos días mucha gente va a perecer, mucha gente va a morir, sea por el fuego, sea por la guerra, sea por el hambre, sea por las pestes, sea por las úlceras, sea por los terremotos, ¿no es cierto?, sea por la escasez, etc. Mucha gente va a morir. Se dice que morirá la mitad de la población mundial. No es menor. Por causa, pero ¿quiénes son los que van a morir? Todos aquellos que se marcaron por la bestia, todos aquellos que despreciaron el mensaje de salvación, todos aquellos que endurecieron su corazón, todos aquellos que a pesar de estar viviendo el dolor, siguieron maldiciendo a Dios. Pero bendito sea el Señor, porque aún así muchos también se salvarán, aunque tal vez por dolor, pero serán salvos. Dios es justo. Dios es verdadero. Nuestro Dios hasta el último tiempo manifiesta su misericordia. Nosotros vivimos un tiempo aún de gracia, vivimos un tiempo aún de misericordia. El poder conocer de estos eventos, el poder conocer de estas profecías, el poder entender de lo que ha de venir, es para despertar nuestros corazones, para amar más al Señor, para consagrarnos más a Dios y para sentir el encargo de seguir evangelizando, de seguir hablando del Señor. No nos cansemos de hablar del Señor. El maligno quiere traer desaliento a nuestras vidas, pensando de que hablamos y nadie cree y nadie se convierte. Él quiere traer desánimo y duda, pero no hagamos caso a las palabras sugestivas del maligno, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Jesucristo ha vencido y hay una esperanza gloriosa en nuestro corazón de que Dios cumplirá su palabra y de que Dios no ha parado de salvar almas, de que Dios no ha parado su Espíritu Santo de que el pecador se convierta y se vuelva a Jesús. El Señor nos necesita en este tramo final, porque estamos a las puertas de su venida. En este tramo final, el Señor viene pronto. No nos desalentemos, no nos cansemos, sino por el contrario, se enciendan más nuestros corazones para servir a Dios y serle útil en sus manos. Amén. Demos gracias al Señor. Eterno Dios y Padre nuestro, cuánto te agradecemos en esta tarde, porque nos permite, Señor, escudriñar tu palabra y nos permite ser testigos, Señor, y saber lo que ha de acontecer. Es tan tremendo, Señor, es tan terrible los juicios que vienen, Señor amado, sobre este mundo indiferente, malo, perverso, Señor amado, que aún la gente, viendo la necesidad de su alma, endurece en su corazón para seguir viviendo perdidamente, alegrándose con vanas esperanzas ilusorias, Señor amado. Solo tú eres el camino de salvación, eterno Dios. Permítenos, Señor, ser en tus manos un vaso de honra, Señor, que sea usado por ti para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor.